Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, gracias Señor por este tiempo que podemos reunirnos de vuelta y más que gozoso de seguir estudiando tu palabra, Señor, escudriñar y poder ponerlo en práctica, Señor. Te pedimos que tu ayuda, tu dirección y también que nos ilumine la mente para que todos podamos seguir aprendiendo a los pies del gran Maestro, que es Jesucristo. Te damos gracias, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahí, entonces le estoy compartiendo la pantalla. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito. Ya terminamos la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos dado justamente esto? Pensamientos nobles, metas altas y tenemos que ser compañeros Principio, fieles. Entonces, pero ahora pasamos a esto. dirección. Entonces, las motivaciones correctas. Ahí ya, perfecto. A ver quién tiene para leer, así comenzamos con la lectura de Primera de Corintios 9:24. Le voy a agradecer si me lo buscan. 9:24. Amén, amén, amén. 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 Ujú. A ver quién lo tiene. Amén. Muy bien. Adelante, mi hermana. La palabra del Señor es bendita. Amén. Dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí una competidora, ¿verdad? Que está en el aire, pero no sabemos dónde está yendo. Entonces, si va al vacío o dónde va a aterrizar. Esto nos habla de dirección, de darle sentido a Ajá. tu carrera. Entonces, qué es importante es que nosotros le demos sentido a la carrera. Entonces, en Primera de Corintios 9:26 dice lo siguiente: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, o sea que yo cuando peleo no estoy golpeando el aire. Eso es lo que está diciendo. Yo sé dónde va dirigido mi puño. O sea, ¿ustedes vieron alguna vez alguna persona que practica deporte? Y, Sí. y si, Ujú. y si golpea el aire, entonces justamente va a tener un desgaste total de energía, se va a cansar. Entonces, de repente pueden pensar como no le ha dado a nada, entonces es fácil, decimos. Entonces, cuando tú no le das a nada, entonces incluso eso cansa más. Entonces, que cuando le diste a algo. Entonces, Pablo dice, yo no golpeo el aire, yo no corro a la aventura. Entonces, eh, hay una película que no sé si todos lo vieron, no es que lo recomiende, pero me llamó mucho la atención sobre Forrest Gump.
Él, Ah, sí, muy bonita. muy Forrest Gump, bonita. un Men, muchachito que empieza a correr. Ujú. empieza a correr. Era un Sí, niño que un apenas niño. tenía unos fierritos para ponerse de Mm, pie. Luego él comenzó a correr. Cuando le agarró el gusto, él comenzó a correr hasta por gusto por todos lados. Entonces, por cuando todos llegó lados salía corriendo. así mismo, entonces, Ujú. cuando él llegó a un punto en que hizo la mayor, o sea, mayor seguía, ya se hizo mayor él de edad. Entonces él seguía corriendo por todos los países. Entonces él corría, corría, corría. Y la gente le preguntaron, o sea, los periodistas, entonces, ¿por qué corres? Entonces de repente él dijo, no sé, o sea, no sabía. Entonces no sabía por qué corría. Entonces no sabía por dónde, para dónde corría. Entonces solamente él estaba No tenía corriendo. dirección. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos en la vida cristiana también están corriendo de repente? Están eh, de repente porque le es agradable, porque le gusta correr, porque quieren correr, pero no saben dónde van. Entonces no saben a qué están apuntando. Corren sin sentido. Es es por esto que a veces se cansan algunos creyentes. ¿A cuántos de ustedes ven que están corriendo o ustedes mismos de repente se han sentido así o se siguen sintiendo de esta manera? Algunas veces uno se siente como si estuviera corriendo y no sabe ni dónde va a parar. Algunas veces. Entonces nos sigue pasando porque Sí. muchas veces nosotros nos preguntamos justamente para dónde correr y qué hacer y por qué lo estoy Ujú. haciendo. Entonces, muchas veces lo hacemos como, como este que el de la película. Entonces, cuando usted termina de ver la película, por ejemplo, llega a un punto que él se paró. Los Ajá. periodistas lo rodearon y él va a decir algo. Y qué dijo? Me cansé, me voy a casa. Entonces, para nadie tuvo sentido que haya corrido tanto tiempo. Entonces, bueno, a veces los cristianos son así. Están haciendo carreras maratónicas en el templo, en el ministerio, en los programas. Entonces, tienen muchísimos programas de lunes a lunes a veces. Entonces, pintando, decorando, haciendo tantas cosas, Y se y ahí agota. y se agotan. Entonces ahí están, Ujú. la pasan bonito, claro que sí, se divierten con amigos, claro que sí, o sea que no lo negamos eso, pero al final Ujú. llega un momento y dicen, ¿qué sentido tiene todo esto? Llegan a frustrarse, llegan a cansarse. Hay que darle sentido por esa misma razón a nuestra carrera. Entonces, cuando nosotros decimos que le debemos dar sentido a nuestra carrera, te estamos diciendo simplemente que le des la dirección correcta y también que no solo mires si estás corriendo. Entonces, también tienes que mirar cómo estás corriendo. Esto es la calidad de carrera que estás ofreciendo. ¿Dónde está orientado tu mirada? Entonces, cuando nosotros tenemos la mira en Cristo, entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Muchas veces, muchos están haciendo, por ejemplo, trabajos en el ministerio, pero con la mira de un hermano que de repente le Ujú. gusta cómo lidera, o a una hermana cómo lidera al pastor, lo admira mucho más que a Cristo. Entonces, Ujú. corres con la mirada para adelante, corres con la mirada en Cristo, entonces corres con la mirada en los demás, en los que están al costado, en los que están adelante, en los que están atrás. Entonces, porque cada uno de eso va a determinar algún efecto en tu carrera. Entonces, ¿cuál es tu mayor propósito de correr?
Entonces Pablo decía que debemos correr para poder llevarnos el premio. Entonces, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Entonces, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, qué importante es este versículo que leímos al comienzo. Entonces, Interesante. tengo que correr con un propósito, con sentido. Entonces, Amén. Pablo nunca corrió sin sentido. Por eso hay que tener los principios, así como está en la pantalla, deben ser motivaciones correctas, evaluación constante, planificación, contingencia. Entonces, todos saben lo que es un plan de contingencia. Quiero saber porque a veces decimos y una palabra y hay alguno de nosotros que no lo está entendiendo. No, yo no sé. Muy bien, que una valiente, así que eso es importante porque por ahí hay más que no saben y a través de la persona valiente que dice yo no sé, entonces también lo van a aprender. Muy bien, eso es muy importante. Así es que entonces la palabra contingencia, el plan de contingencia, les voy a dar un par de ejemplos para que ustedes sepan. Supongamos que ustedes, por ejemplo, tienen un plan para evangelizar y lo van a hacer, por ejemplo, en un salón. O sea que, pero no consiguen el salón, entonces ustedes tienen un plan B. Ese era el plan A. Ujú. Entonces y decimos, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer, si no conseguimos el salón, lo vamos a hacer en la casa de tal persona. Entonces por ahí nos presta. Y la otra, por ejemplo, también otro plan de contingencia, plan C, en caso de que, por ejemplo, llueva, entonces nosotros decimos vamos a poner algo para cubrir. Entonces no se va a dejar de evangelizar ese día, de hacer ese trabajo. Entonces, esos son planes de contingencia. Si nos sale una, sale otra, y si nos sale la otra, tenemos otra alternativa más. No sé si me explico bien. Por ahí yo no me explico Amén. bien. Amén. A ver, Nancy, Amén, amén. Sí, mu- se entendió, sí, ¿verdad? Nancy, Muy sí, bien, entonces, entendí. perfecto, Sí, eso es muy importante. Lo que siempre cuando no se entiende algo, quiero que me lo digan, que me paren, porque yo en realidad no quiero avanzar tanto si es que no se está entendiendo. Entonces, principios, ¿cuáles son los principios tan importantes? Entonces, como decíamos, entonces el primer principio son las motivaciones correctas. Entonces, ¿cómo sería eso? Si es como dice en Filipenses, por ejemplo, por contienda o por vanagloria, mejor no corras. ajá, Por ganarles a otros, no corras. Entonces, por creerte mejor que otros, mejor no corras. Por llenar vacíos emocionales de uno mismo, tampoco corras. Entonces, ¿cuáles son tus motivaciones para correr? Por eso es muy importante que nosotros siempre analicemos por qué estamos haciendo y hagamos una lista. Evaluación constante es la segunda. Entonces es importante que ustedes anoten eso. Evaluación constante. Entonces, evaluación ¿cómo, constante. cómo sería esto? Entonces, ustedes después cuando hagan el repaso con el video, entonces lo pueden anotar mejor, pero por lo menos las palabras claves, si ya lo tienen, le va a servir Amén. mucho. Entonces, evaluación constante. Entonces, tienes que tener tu agenda. Es muy importante. Tienes que evaluar qué cosas tengo que seguir evaluando y cambiando en sí mismo. Entonces,
Escribe tus fortalezas, qué son tus capacidades. Las fortalezas son las cosas que, por ejemplo, yo tengo, que me favorecen a mí. Entonces, ¿cuáles son mis capacidades? Entonces, qué cosa, por ejemplo, qué son cosas que tú puedes aportar? Esas son las fortalezas. Y también escribe tus debilidades. Por ejemplo, dice, yo tengo vergüenza para hablar, para predicar el evangelio. Tengo problema para trabajar con niños. Entonces le estoy dando un par de ejemplos para que se Ok. entienda bien. Entonces mi debilidad es, por ejemplo, conocer nuevas personas en la iglesia o, o hablar en público. Entonces cosas así. Entonces usa para corregir, para desechar, para cambiar fortalezas y debilidades. Entonces hacen una lista, por un lado, entonces hacen una lista de fortalezas, las cosas positivas que ustedes ven. Dicen, yo tengo facilidad de palabra, hablo fuerte. De repente, entonces sé iniciar una reunión. Entonces, las fortalezas que tiene de predicar el evangelio. Entonces, mi fortaleza es el predicar el evangelio. Entonces, cosas así. Entonces, hay que ir evaluándonos justamente cuando voy creciendo, porque cuan- cuanto más yo voy avanzando, entonces tengo que ir viendo también cuáles son las debilidades que yo voy eliminando también. Entonces, por ahí también una recomendación que de repente, vamos a suponer, voy a usar un ejemplo, vamos a suponer que la hermana Rosa, su fortaleza es de repente trabajar con niños. Hablarme. Ese sí es su fortaleza. Hablarme. Entonces, por ahí, bueno, vamos a poner ese ejemplo. Me gustó ese ejemplo. Vamos a suponer que Rosa es una persona que de repente tiene una facilidad de palabra. Esa es su fortaleza. Entonces, y tenemos otra hermana, otras hermanas que de repente no tienen esa fortaleza. Entonces son calladas, no hablan, no participan mucho, pero, por ejemplo, Son muy observadoras. si se esfuerzan demasiado, por ejemplo, en hacer eso, pero vamos a suponer que tenemos que ver la debilidad de Rosa. Entonces, y la fortaleza. Y vemos también la debilidad de la otra hermana y la fortaleza. Entonces, ¿cómo se van a complementar eso? Entonces, Rosa, por ejemplo, puede cubrir esa área de la hermana que tiene vergüenza para hablar. Y la otra hermana, por ejemplo, puede cubrir también que, la parte que le favorece a ella, que de repente tiene creatividad. Entonces los dos se complementan y tienen dos fortalezas. Entonces ahí las debilidades no se notan. Entonces si la hermana tiene una creatividad tremenda, por ejemplo, para tratar con niños, entonces se complementan. Entonces pueden trabajar juntos. Entonces es muy importante. Eso es solamente a modo de ejemplo. Entonces también planificación de contingencia. Tienes que saber de antemano qué vas a hacer en determinada ocasión o determinado caso. ¿Qué pasa si es que por este lado no me salen las cosas? ¿Qué pasa si en mi carrera profesional las cosas van así? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi trabajo va así o pierdo mi trabajo? Entonces, algunos me van comunicando que van perdiendo su trabajo, algunos están, por ejemplo, perdiendo sus estudios. Si esto te toma desprevenido, obviamente no vas a saber qué hacer y hasta te puede destruir, o sea que
por completo. Entonces, puede también constituir un gran peso, un obstáculo en la carrera. Entonces, si de antemano tú ya has hecho un plan de contingencia, entonces, y dices, ¿qué pasa si yo llego a perder mi trabajo? Entonces ya hace un plan. Entonces, trabajo en otras cosas, ya tengo otro ingreso. Entonces, ¿qué pasa si yo caigo enfermo? Y justo me toca a mí enseñar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si pierdo un familiar? Entonces yo ya tengo que tener un plan de contingencia. Es muy importante. Entonces yo tengo que hacer planes de contingencia en mi carrera. Entonces no nos puede pasar de todo. No somos invulnerables. O sea que en este mundo lleno de tropiezos, lleno de esas aflicciones, ¿qué pasa si sufro una traición? ¿Qué pasa si tengo problema en el ministerio o recibo oposición en el ministerio? Entonces, hacer todos los planes necesarios para seguir dándole un buen sentido a mi carrera. Entonces, Pablo por eso decía que para mí el vivir es Cristo. Él tenía la mirada y la meta muy clara. Entonces, por esto es que nada de lo que ocurría, enemigos, hermanos que le tenían envidias, cárceles, enfermedades, hambre, desnudez, él pasó frío, entonces azotes, tantas cosas, nada lo desanimaba. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un buen sentido fijado en su carrera. Esto debemos aprender nosotros también. Entonces él decía, para mí el vivir es Cristo. Entonces su mirada estaba en Cristo. Entonces nada lo desanimaba. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que quieran aportar?